Saludo cordial para todas y para todos. Pongámonos en manos de Dios de la vida para continuar con la labor que hemos venido realizando durante este semestre prolongado y terminaríamos hoy con la lección divina que hicimos hace 8 días, la introducción a este tema. Entonces, encomendémonos al Espíritu Santo, que sea Él que nos ilumine y nos oriente. Para iniciar, diríamos entonces que la lección divina es la recomendación que más se hace desde hace muchos años, siglos se puede decir, para hacer una verdadera oración. Hemos dicho varias veces que una cosa es rezar, otra cosa es orar y una muy diferente hacer oración. El hacer oración nos lleva a un nuevo ser, a una nueva persona. Y como dice Juan, volveremos a nacer. La lección divina se hace en diferentes maneras. La primera es para las personas que ya tienen un recorrido bíblico. Recordemos quienes ya estamos estudiando Biblia, ya tenemos un conocimiento mucho más profundo de los contenidos del mensaje bíblico. Y una segunda es la que se hace en las comunidades, con la gran diferencia que en la comunidad no se facilita ciertos pasos que se deben realizar y que sugiere la lección divina para que se haga precisamente la hermenéutica que se realiza al final de cada lectura. El primer paso que nosotros encontramos en la lección divina es lógicamente la lectura del texto. No hay una norma específica para este trabajo que se hace en oración. La lectura del texto no significa que debe ser una, dos o tres lecturas. La lectura depende precisamente de la recepción que nosotros tengamos de la lectura que se haga. Hay veces es suficiente hacerla una vez, otras veces 2 veces, con diferentes traducción de la Biblia, con versículos por separado y depende de lo que nosotros podamos captar. En eso consiste la capacidad de la lectura. Una de las cosas importantes que nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos la capacidad de recepción es recomponer el texto. Recordemos que recomponer el texto es de la manera más acercada y más próxima al texto leído, que nosotros tengamos la capacidad de contar lo que allí se está escrito. Incluso se puede comparar lo que tengo yo en mente con lo que está escrito. Dependiendo de esto, entonces ahí se puede hacer la reflexión que nosotros vayamos a hacer de la lectura. Como nosotros tenemos ya la cartilla, entonces estos son pasos que no necesariamente debemos detenernos demasiado, porque en la cartilla está bien explicado el contenido de lo que se hace en cada paso. El segundo paso sería entonces la meditación. En este paso de la meditación es algo muy indispensable porque ahí nos pide precisamente, dice, descubrir el mensaje del autor sagrado. No es fácil en esto porque se debe tener, como normalmente le llamaríamos, una mirada muy detenida de cada pasaje que se esté leyendo, de cada momento, de cada instante. En esto hay algo que se llama la ventana que deja el escritor. Muchas veces en esta llamada ventana, que son cositas que están como escondidas en el contenido del mensaje, es que se descubre precisamente lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Entonces, en base a estos mensajes, a estos escritos, a esta ventanita, nos damos cuenta el significado de que el autor está transmitiendo. Normalmente podemos tomar como ejemplo los milagros. Un milagro, nosotros leemos el milagro y nos detenemos en la acción del milagro porque es algo espectacular, porque nos llama la atención, porque es algo sobrenatural. Pero sucede que alrededor del milagro está el contenido de la lectura bíblica. Podemos tomar el caso de algún milagro, por ejemplo, el de la conversión del agua en vino. Entonces nosotros nos detenemos a pensar en que Jesús, el poder de Jesús, la capacidad de Jesús, no exactamente, ni siquiera la humanidad de Jesús, su acción humanitaria y su acción de evolución para la persona, para nosotros como personas, sino que nos detenemos es en la capacidad de Jesús convertir agua en vino. Entonces ahí está la gran diferencia. Tampoco nos detenemos en el ejemplo de María. ¿Qué hace María allí? Tampoco nos detenemos cuando María termina diciendo hagan lo que él dice. Nosotros debemos hacer lo que Jesús dice. Más sin embargo,
todos estos pasos que son los que el autor nos quiere transmitir, nosotros normalmente los pasamos por alto. Entonces debemos tener en cuenta mucho esto en la meditación, porque de ahí depende precisamente la actualización del texto. La actualización del texto es lo que nosotros llevamos a hacerlo realidad hoy, aquí y en nosotros, que es lo que nos termina transformando. A nosotros no nos transforma lo que llamaríamos, en el caso del agua en vino, eso sería hablar de doctrina, nos transformaría lo que hay alrededor del milagro como tal. Entonces, lo que nosotros debiéramos hacer es buscar la profundidad del escrito para poder aplicarlo a la vida nuestra. Si nosotros nos quedamos en la conversión del agua al vino, eso nunca lo vamos a poder hacer. Pero si nos ubicamos en lo que Jesús quiere de nosotros, en lo que María, la acción que ella tuvo en esa boda, en esa fiesta que se realizó, nos podemos nosotros convertir a serviciales también, igual que ella. La siguiente intervención es la contemplación, que se hace en el momento que está haciendo la lectura y que se está orando con la Biblia. En la contemplación hay algo supremamente significativo, y es que uno como lector debe conocer perfectamente el contexto donde se hace la escritura, para nosotros ser partícipes de ese escrito que hay allí. Hasta donde yo, cuando estoy leyendo un pasaje bíblico, puedo ser parte de ese escrito. El caso, tomemos nuevamente, de la fiesta de esta boda que se realizó. Dice, hay una boda y se acaba el vino. María va y dice que se acabó el vino. ¿Qué actitud puedo yo tomar en esta fiesta, en esta reunión? ¿Cómo puedo yo ayudar en esta fiesta? ¿Cómo puedo yo intervenir y ser partícipe de la fiesta? Ahora, yo soy parte, si pudiéramos preguntarnos y meditar respecto de algún personaje del texto, de lo que se está escribiendo, de lo que se está leyendo, ¿qué actitud tomo yo, o qué, con relación a qué personaje me estoy identificando? ¿Será que me identifico con María, estar pendiente de algo que se necesita? ¿O será que soy obediente a lo que María dice, hacer lo que Jesús dice? ¿O será que soy como Jesús inicialmente, que dice, no, es que no puedo, es que no quiero, es que no tengo tiempo, es que no ha llegado mi hora? Entonces, ¿en qué momento soy yo partícipe de ese texto bíblico? Sería muy interesante saber y conocer cómo ubicarme yo en el escrito que se está leyendo. Y es muy significativo, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es, después de descubrir el contexto, saber cómo me desempeño yo ahí en ese escrito. En este contexto hay diferentes momentos. ¿Cómo se participa en el mensaje? ¿O cómo interrogo yo a la escritura? O sea, dialogar con Jesús es lo que se hace nosotros, intervenir allí en el texto. ¿Cómo miro yo el texto? ¿Cómo me estoy ubicando en él? ¿Qué provecho estoy sacando de este texto? ¿Y cómo estoy viviendo lo que allí me estoy leyendo? Entonces, todo esto se hace a partir de poder entender el texto tal como el autor nos lo quiso transmitir. Entonces, después de que se habla a Jesús, se está hablando también al mismo Dios, al mismo Padre. Y todo esto se hace a través de la actitud que yo tenga frente al texto que estoy leyendo y lo que el autor me está transmitiendo. Una de las cosas que más le debiéramos poner atención a esto, en una ocasión hablábamos de la ortodoxis y la ortopraxis. Cuando nosotros solamente leemos el texto, ya hablamos de lo que se llama la doctrina. Cuando nos quedamos pensando en que Jesús hacía milagros y cosas por el estilo, eso se llama la doctrina, y eso se llama ortodoxis. Cuando nos quedamos solamente en la teoría y en el anuncio, es lo que se llama la ortodoxis, que eso, después de todo, nunca nos va a cambiar. Y esa es la gran diferencia, como dijimos al iniciar, que una cosa es rezar, otra cosa orar y otra cosa hacer oración. Cuando yo paso de la ortodoxis, que es la teoría, el anuncio, la doctrina, pasamos a la ortopraxis, entonces quiere decir que lo que el texto me está transmitiendo, y que yo me ubico en ese mismo texto, lo hago realidad en mi vida. Es un proceso que se necesita, lógicamente, como dijimos, conocer el contexto, ubicarme en el texto y llevarlo a una realidad. Y esa realidad, esa ortopraxis, es la que me va transformando, lógicamente haciéndose la meditación necesaria.
es algo que nosotros debiéramos hacer después de cada oración. ¿Qué hice yo hoy bien y qué hice mal? Lo que hice bien, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y lo que hice mal, no volverlo a, que no me vuelva a suceder y que no lo vuelva a hacer. Normalmente esto nos pasa mucho con el problema de la indiferencia. Nosotros somos de alguna manera supremamente indiferentes. Mientras el problema a mí no me llegue, entonces pasa desapercibido. El problema es cuando me llega a mí. El caso, por ejemplo, que estamos viviendo de la pandemia. Como en mi contexto y en mi entorno nos pasan necesidades, entonces yo no le presto mucha atención al que está necesitado. Y esta forma de oración es la que me debe encaminar a aprender a actuar y a lo que se llama hacer la trascendencia. No preocuparme tanto por mi propio crecimiento, incluso dentro de la misma oración, sino que trascender a las demás personas. Normalmente nosotros oramos para pedir y de alguna manera hay veces se nos sale también agradecer y pedimos para mí mismo, para lo personal, pero se nos olvida que la acción es la que me lleva a estar pendiente del necesitado y del marginado. Y a través de este análisis y a través de esta contemplación es que me ubica en un contexto donde se esté viviendo en el momento actual. Por último, en esta parte de la oración, llegamos entonces de la oración con la lectura, llegamos a lo que es la oración como tal. En esta oración hay diferentes formas de hacerlo. Está la manera de pedir perdón a base de la lectura que hemos hecho, hacer acción de gracias y poder también hacer alabanza. Entonces, en base al texto que se ha leído, se puede hacer la oración, redactar una oración con el sentir propio a raíz de la oración que nosotros hemos estado leyendo y la lectura que hayamos hecho. Y por último, para hacer realidad esta lectura y para que se convierta en oración, que es orar y actuar, entonces viene lo que es la acción. Para que entendamos mejor la acción dentro de la lectura orante, miremos el pasaje que tenemos presente de la segunda carta de Pedro. Nos dice, así no ahorren esfuerzos por añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la paciencia, a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Si nosotros nos damos cuenta, es todo un proceso para realizar la verdadera oración, para hacer la verdadera oración que nos pide una lectura. Miremos todos los pasos que hay que dar. Nosotros si comenzamos a hacer la lectura es porque ya tenemos la fe, pero a esa fe hay que agregarle otros muchos ingredientes que solamente la producimos nosotros. La fe nos la da Dios, el don que Dios nos da es la fe, pero esa la tenemos que desarrollar a través de nuestra propia aptitud. Y la primera aptitud, lógicamente, la virtud y el conocimiento. El conocimiento es cómo aplico lo que estoy leyendo. Del conocimiento, el dominio propio. Es una de las cosas más difíciles que nosotros a la que debemos de llegar. Muchos consideran que quien tiene dominio propio tiene el mundo a sus pies. Y todo porque nunca nos dejamos dominar por el impulso, sino que nosotros personalmente dominamos los impulsos. Por eso es tan significativo. Cuando tenemos dominio propio, nosotros ni siquiera criticamos, no tomamos a mal el que no tiene la misma capacidad nuestra. Cuando tenemos dominio propio, no nos dejamos llevar por cualquier ideal. Dice en otro pasaje que siempre lo que afecta es lo de afuera, es lo que produce los daños, no lo que tenemos dentro. Y esto significa precisamente el dominio propio. Desde nuestros modales más sencillos, el dominio propio nos orienta a determinadas actitudes que se hacen después de una reflexión y un análisis. Y siempre esas actitudes van orientadas hacia el bien. Y eso es lo que actúa el Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos este dominio propio, hay quienes, el mismo pasaje nos dice que cuando se reniega del Espíritu Santo es el peor error que se puede cometer. Pues bien, el dominio propio es el que hace que nosotros escuchemos el Espíritu Santo y actuemos como Él quiere, como Él nos ordena y nos orienta. Dice Pablo que nosotros, o Él, se nombraba Él propiamente y nosotros también nos pasa lo mismo, por no tener dominio propio, que hago lo que no quiero, pero que no hago lo que quiero. Y eso es falta de la meditación y de la capacidad de dominarnos a nosotros mismos.
Qué bueno fuera que a través de esta cita bíblica de la segunda carta de Pedro, la encontramos, ya vemos, en el capítulo 1, versos del 5 al 8, nosotros tengamos regularmente una autoevaluación. Ya hablábamos de cómo preguntarnos y cuestionarnos la actitud nuestra cada día. Sería la mejor manera de orientarnos como personas y ser cada vez más humanos. La lección divina conduce a esto, a esta forma de ser y de actuar. Y siempre dijimos en una ocasión desde la primera charla que tuvimos presencial, una cosa debiera ser como persona al iniciar el estudio bíblico y otra cosa muy diferente ser como persona cuando ya he avanzado en el estudio bíblico. Ya los conocimientos deben de llevarme a una nueva orientación. Encontramos en la cartilla, la página 9, una parte donde está resaltado, donde dice Jesús vivo y resucitado. El penúltimo párrafo, al final del penúltimo párrafo, encontramos esta parte. Y este Jesús resucitado no es otra cosa que estos puntos que hemos anotado aquí en la carta de Pedro, de la actitud, de la piedad, de la fraternidad y terminar en el amor, que es la trascendencia. Una cosa es cuando no se tienen estos conocimientos y no se ponen en práctica, y otra muy diferente cuando a través del cuestionamiento llegamos a hacer realidad esta parte que es la que nos invita a la lectura bíblica. Entonces estos pasos a seguir, pasar de la doctrina a una realidad, hacer la autoevaluación para tener la convicción de un Jesús resucitado en nosotros que nos lleva a la trascendencia. Cuando se termina ya esta parte de la lección divina, vemos en la cartilla, página 10, lo que es la clave hermenéutica. Esto ya lo hemos visto varias veces. Cuando nosotros hablábamos del proyecto faraónico, del desierto y del proyecto de Dios, o sea, la liberación, que es lo mismo esclavitud, desierto, liberación, como es también lo que es el pecado, la reflexión y la liberación. O también se llama ver, juzgar y actuar, que son las cosas que nosotros debemos realizar. Recordemos una parábola que tanto se insinúa para estos casos, y es la del buen samaritano. Cuando alguien lo ve, que precisamente son parte del templo, porque eran los levitas y los sacerdotes que hacían parte del templo, ellos, por ser samaritanos, que no se querían con los judíos, no lo atienden, a pesar de que lo ven herido. Entonces ellos juzgan y no actúan. Entonces es la gran diferencia. Vieron y juzgaron, pero no actuaron. ¿Y por qué vieron? Porque se dieron cuenta cómo estaba. Y juzgaron porque se dieron cuenta el estado en que había quedado la persona, el samaritano que estaba herido. Pero no actuaron. Dice que dieron un ruedo y siguieron. Mientras que llega el samaritano y hace los 3 puntos. Es esclavo porque ve la necesidad del otro. Está en el desierto porque medita y piensa en hacer realidad la lectura, lo que él tenía como ser humano, como persona y como hijo de Dios. Y en liberación porque hace el proyecto que Dios quería, que es la hermandad, la solidaridad, la compasión que tuvo con el enfermo, con este samaritano, que a pesar de que no se querían, él no miró, el samaritano no miró que los judíos no lo querían, sino que se dio cuenta de la necesidad que tenía y hacer la realidad. Entonces, estos 3 pasos del proyecto faraónico, el desierto y el proyecto tribal es lo que nos lleva a darnos cuenta de una necesidad, saber cómo debemos actuar y hacer realidad esa acción. No pasar desapercibido las necesidades de los demás, que era lo que hablábamos al inicio, cuando se vive tanto la indiferencia. Pasamos después a las preguntas que tiene después de esta parte del proyecto tribal. Hay una serie de preguntas donde se hacen las reflexiones de diferente manera y nos ubican también en el mismo sitio. Entramos ahora ya a lo que es el esquema de la lectura orante y comunitaria, que termina siendo después de todo prácticamente lo mismo de la lección divina, sino que esto lo toma ya como ejemplo, por eso está la cita bíblica del Evangelio de Mateo, de Marcos, perdón, el Evangelio de Marcos, para aplicar la lección divina en la lectura orante comunitaria. Recordemos que decíamos que en las comunidades se hace la lectura y se analiza y se reflexiona, solamente que muchas veces en la comunidad no hay la capacidad
de hacer la circulación hermenéutica que se llama. Recordemos que la circulación hermenéutica es cuando uno hace una lectura, se da cuenta del contexto, hace la lectura como tal, hace parte de esa lectura y la circulación hermenéutica termina concluyendo cuando se aplica tanto a la sociedad donde estoy hoy como a la vida propia mía, que es lo que me va a transformar y me va a llevar a la verdadera acción. Tenemos entonces el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versos 1 al 6, que dije lo colocan como ejemplo. Nos damos cuenta, primero, en la cartilla, en la página 11, para iniciar la oración, dice los pasos a seguir. Eso lo podemos leer en la cartilla, dijimos ya, página 11. Entonces se hace la lectura del pasaje que tiene como ejemplo el Evangelio de Marcos. Dice, Jesús entró a la sinagoga. Si nosotros nos ubicamos en el contexto, Jesús como tal no ha debido nunca entrar a la sinagoga. Al final, en las páginas siguientes, hay una pregunta: ¿por qué Jesús entra a la sinagoga? Y digo no ha debido entrar a la sinagoga porque la sinagoga era un sitio de discriminación. Pero Jesús entra a la sinagoga porque ve la necesidad de estar allí. Recordemos que a continuación dice que allí había un paralítico con la mano paralizada. Y él entra, primero entra a enseñar. Jesús nunca va a la sinagoga a orar. Él entra a enseñar y encuentra a Jesús allí al de la mano paralizada. Dice que los fariseos lo vigilaban para ver si sanaba en sábado. Entonces, si nosotros nos ubicáramos en este contexto, en esta sinagoga, y si fuéramos un fariseo, ¿qué actitud tomaríamos nosotros? Y dice para ver si sanaba en sábado. Para los fariseos era más importante cuidar un sábado para no pecar, para no violar la ley, que incluso atender a un enfermo. Para Jesús es todo lo contrario. Entonces Jesús está en contra de la sinagoga precisamente por eso, porque por la discriminación. Ahora, otra pregunta que nosotros podemos hacer. Recordemos que en la sinagoga no era normal que entraran gente enferma, porque los enfermos eran precisamente porque estaban castigados por Dios. La pregunta que nosotros nos haríamos: ¿qué hacía una persona con una mano paralizada en una sinagoga? Entonces, esas son las preguntas que nosotros podemos llamar que es maliciar del texto y nos podemos preguntar. La respuesta sería: está con Jesús. Donde estaba Jesús hay vida. Qué bueno fuera que nosotros aplicáramos este sentido hoy con lo que veíamos en la página anterior, que Jesús, el resucitado, mientras haya resurrección en nosotros hay vida. Miremos el contexto del contenido bíblico. Dice, Jesús al hombre de la mano paralizada dijo, ponte en medio. Entonces, si nosotros concluimos, nos damos cuenta que Jesús hace el milagro de que la persona, su mano quede nuevamente normal. Pero lo grande de aquí es, primero, ya dijimos, este señor con la mano paralizada no tenía por qué estar en la sinagoga. Mucho menos tenía alguien por qué hablarle. No se le podía hablar porque se contaminaba. Entonces, el hecho de estar enfermo era contagioso. Y mire que Jesús le habla, le dice que vaya al centro y después habla con los demás asistentes. Entonces, lo grande de esto está en los gestos de Jesús. Si nosotros nos quedamos pensando en que Jesús le recupera la movilidad a la mano, nosotros nunca lo vamos a poder hacer. Pero si nosotros nos ubicamos en el contexto de un enfermo y lo atendemos y estamos con él, dialogamos con él, nos compadecemos de él, pero actuamos para bien de él, estamos haciendo lo que realmente Jesús hacía. Después le dice, extiende la mano. Dice, el hombre extendió la mano y quedó sana, que es lo que nosotros de pronto no podíamos hacer. Pero sí podemos tratarlo de la mejor manera sin discriminar. La pregunta para nosotros hoy, aquí y ahora sería, ¿hasta dónde nosotros somos indiferentes ante un necesitado? ¿O hasta dónde nosotros discriminamos cualquier tipo de persona? Hablamos, por ejemplo, ahora se habla mucho de los géneros. ¿Hasta dónde nosotros tenemos de alguna manera reproche por personas que también son hijos de Dios, pero que nos formamos con una mentalidad crítica inaceptable para este tipo de personas? Entonces nos incomodan, nos fastidian y nos sentimos
superiores a ellos. Mientras dice el Papa Francisco que él no es nadie para juzgarlos, nosotros tenemos la capacidad de juzgar. Qué bueno fuera que nosotros tuviéramos ese dominio propio para superar esta clase de desaciertos dentro del hecho de ser cristianos. Tenemos el segundo punto. Podemos mirar también en este mismo sitio algo otras cosas que normalmente son de un análisis mucho más profundo. Y es el hecho de la parálisis es una forma de decir de la discriminación que se hacía. Entonces, como el paralítico es discriminado, recordemos que por allá en el libro de Levítico estudiamos esto. Entonces, el evangelista lo que quiere decir es que es una sociedad discriminatoria a través de la ley. Y Jesús recupera esa discriminación sanándole esta mano a este enfermo. Entonces, para Jesús, nunca se debe mirar a nadie desde la mirada discriminatoria. El segundo punto, que ya lo hemos visto, como dijimos en la lección divina, es la lectura y la asimilación del texto. Nosotros en la cartilla, en la página 12, damos este punto, que es el segundo, con diferentes incisos. Ya hablamos de cuántas veces es necesario leer el texto, de qué manera. Y vienen después las preguntas de lo que hablábamos también, de la malicia del texto. Y dice las preguntas, ¿a dónde entró Jesús? Que esto es directamente la respuesta, la encontramos en el texto. Y estas preguntas se hacen precisamente para entender el texto, porque realizamos la pregunta cuando ya el texto lo hemos leído. Y dijimos, Jesús entró en la sinagoga. Luego dice, ¿a quién encuentra Jesús? El texto lo dice, a una persona con una mano paralizada. Dice Denis, ¿quiénes estaban espiando a Jesús o por qué lo espiaban? Lo espiaban porque era un sábado, a ver qué Jesús, qué acción tenía. ¿Qué le dice Jesús al de la mano paralizada? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que nosotros debiéramos aplicar a nuestra vida? ¿Discriminamos, marginamos, nos sentimos superiores o aceptamos a la persona como es y antes, al contrario, cualquier detalle nosotros ayudarle como el buen samaritano? Tenemos el tercer punto, que es dialogar con el texto. Dice que son las preguntas de reflexión y formación que se deben hacer. Aquí está también lo que es maliciar del texto, las preguntas que debiéramos hacerle al texto del por qué se hacen ciertas actitudes, la pregunta que nosotros hacíamos. ¿Qué podría hacer una persona que no tenía derecho a entrar a la sinagoga, mas sin embargo él entró? El por qué una persona con la mano paralítica llega y entra a la sinagoga. ¿Por qué Jesús entra a la sinagoga siendo un sitio que para él no era el ideal, cuando era un sitio de discriminación y marginamiento? Entonces esas son las preguntas de malicia del texto. El análisis que se hace están las preguntas secuentes de esta malicia. Varias. ¿Qué significa el día sábado para los judíos? Recordemos que esto lo encontramos por allá en el libro del Deuteronomio, en el libro del Levítico, cuando el sábado era un día de fiesta que lo tomaron ya más por ley que por una necesidad de descanso. Entonces, por eso se hace este tipo de pregunta. El cuarto punto, interpretar el texto para hacerlo realidad hoy, que era lo que hablábamos, hacer la hermenéutica global o la circulación hermenéutica. Ya dijimos, la circulación hermenéutica es cuando nosotros hacemos realidad el texto, lo que hemos leído, lo aplicamos a nuestra vida y lo hacemos realidad. Y esto, al hacerlo realidad, es que nos cambia. Dijimos ya, la doctrina nunca nos cambia hacer realidad el texto, lo que dijo el escritor tantos siglos atrás, pero que hoy se está haciendo realidad también. Y se aplican los tres momentos, que es el proyecto faraónico, ya lo vimos, el desierto y el proyecto de Dios. En el inciso al final de la página 15 encontramos, dice que los personajes en qué situaciones vemos reflejados en este proyecto de Dios en nuestra sociedad hoy. Por ejemplo, ¿quiénes son los enfermos de hoy que debemos ayudar a levantar y colocar en el centro? ¿Quiénes luchan hoy por la vida de los más necesitados? Este es el interrogante más significativo que podemos encontrar a través de todo el estudio que realizamos, porque siempre hemos inducido a esto, a la sensibilidad, a la compasión. Son dos cosas que como estudiantes bíblicos y como verdaderos cristianos debemos hacer realidad, que nunca dejemos pasar por alto al necesitado y al marginado, que es lo que decía
al final de la lectura de Pedro, que para poder ser cristianos debemos concluir siempre en estas actitudes, en el amor. Y por último, tenemos lo que se hace ya en la oración, que es la oración final, cuando en un encuentro comunitario se hacen las lecturas. Recordemos que se inicia con una oración y se concluye con la oración ya siendo referente al tema que se haya leído. Entonces, de esta manera nos damos cuenta la gran diferencia de hacer realidad una lectura bíblica con una acción en oración y hacer una lectura bíblica desde la doctrina. Cuando nosotros hacemos la lectura bíblica de la doctrina, hay veces tenemos buena mentalidad y buena capacidad de recepción y nos grabamos el texto, pero nos quedamos con el texto aprendido. La gran diferencia cuando hacemos la oración, entonces, es que el texto aprendido lo hacemos realidad en nosotros y nos va transformando hasta llegar a ser verdaderos hijos de Dios, y cuando vivimos el resucitado en nosotros mismos. Estamos precisamente en tiempo de Adviento, y el tiempo de Adviento y el nacimiento del niño no es otra cosa igual e idéntica. Son 3 puntos que podemos mirar, podemos decir 4. Primero, a través de la lectura bíblica podemos hacer 4 puntos, que es una sola cosa. Primero, volver a nacer, volver a ser verdaderamente humanos. Estamos en tiempo de Adviento para el nacimiento del niño. ¿Qué nace en nosotros si decimos que nace el niño? Si nos quedamos pensando en que un niño nace y que fue el que nos liberó, nos quedamos en la doctrina. Pero ¿qué es lo que nace en nosotros al ver que el niño nace? El otro punto es la resurrección, el Jesús resucitado en nosotros. Ese Jesús que resucita en nosotros es cuando aplicamos la lectura que dijimos de la carta de Pedro, cuando terminamos en el amor. Y por último, hay otro término que también es realidad y que incluye esos 4, es el Pentecostés. El Pentecostés no es otra cosa que nosotros abrirnos a la acción del Espíritu Santo, siempre trascendiendo a través del necesitado para llegar a Él. Y esto lo logramos haciendo la lectura orante y comunitaria de la palabra, haciendo la realidad y concluyendo en la acción. Entonces repetimos, no es lo mismo rezar, no es lo mismo orar, y algo muy, muy diferente es hacer oración, que es lo que nos lleva realmente a vivir el reinado de Dios, que ya muchas veces lo hemos enunciado. De esta manera, entonces, concluimos el tema por este semestre, por este año que se convirtió en año. Esperamos, lógicamente, que haya sido provechoso, que nosotros, no quiere decir que ya seamos santos, pero que sí tenemos un buen trabajo, un buen proyecto, unos buenos ideales y un buen camino para recorrer. Sugerirles también, no nos quedemos solamente con la lectura de la Biblia. Es bueno tener los documentos de la Iglesia, las encíclicas que ha sacado el Papa Francisco, las encíclicas de Pablo VI, las encíclicas, todas estas encíclicas que nos ayudan muchísimo a conocer la Sagrada Escritura y a conocernos a nosotros mismos, con una mirada, eso sí, crítica de la acción que se está tomando. Miremos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con nuestros líderes comunitarios, que es una cuestión sistematizada para acabar con ellos y callarlos a ellos. Hasta dónde nosotros, nuestra mentalidad bajo el estudio bíblico y bajo la oración de la lectura, nos está llevando a tener una mirada crítica por lo que está sucediendo y que esto pasa desapercibido. Qué triste que tengamos que decir esto, pero es realidad. Entonces, confiando en Dios, que hayamos podido llegar de la mejor manera a ustedes, que hayamos podido compartir lo que Dios nos ha dado y que se haga realidad en cada uno de nosotros. Recordemos también que nosotros somos un puente. Si nosotros entramos a tratar de aprender la Biblia, tenemos que ser puente a otros que también necesitan y que debe llegar esta Sagrada Escritura. No quedarnos con el pequeño conocimiento que podamos lograr o mucho que logremos, sino que debe ser transmitido para seguir sembrando la semilla para que esto se expanda, se riegue y llegue a todos como el mismo Jesús nos ordenó. A todos agradeciéndolos muchísimo, los queremos muchísimo. Esperamos podernos ver lo antes posible y nos continuamos comunicando. Recordemos cualquier necesidad, cualquier urgencia. Aquí tenemos el grupo que va a seguir trabajando y funcionando. Y gracias a nombre de todos por su atención. Dios nos bendiga siempre.